Bienvenidos a mi canal Matemática Solutions. El tema que continuaremos el día de hoy es de vectores. Mi nombre es Kevin Ramos y estaremos hablando sobre las operaciones que podemos hacer con ellos. En específico, lo que viene siendo la suma de vectores. Pasaremos también por el método del paralelogramo, que es un método que nos permite también hacer la suma. Después la resta de vectores y por último la multiplicación de un escalar por un vector. Así que comencemos. Operaciones con vectores. En primera instancia tenemos la suma de vectores. ¿Qué nos dice esta operación? Si tenemos el vector u, ya sabemos que el vector lo identificamos con una flecha en la parte superior y este es igual a u1, que es la componente en x, y u2, que es la componente en y, y de la misma manera tenemos el vector v con ambas componentes. Entonces podemos decir que la suma de ambos vectores es sencillamente u más v igual a la suma de cada una de sus componentes. Quiere decir que voy a sumar la componente u1 con la componente v1 y tengo la primera componente en x. Después tenemos la componente en y, que viene siendo u2 más v2, y tenemos la componente que tenemos acá. Quiere decir que la suma de vectores me va a dar como resultado un vector también, porque tenemos la componente en x y tenemos la componente en y. Ahora, ¿cómo veríamos esto en forma gráfica? Imaginémonos que tenemos los vectores en forma gráfica. Este es el vector u, este es el vector v. ¿Y cómo podemos hacer esta suma? Sencillamente colocamos nuestro eje de referencia y trasladamos el inicio del primer vector hasta ese punto de origen, ¿sí? Entonces aquí ya trasladamos el vector u. Ahora vamos a trasladar el vector v. ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar inmediatamente donde finalizó el anterior vector. Es decir, donde termina el vector anterior, inicia el nuevo vector que estoy sumando. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaríamos observando? Bueno, estaríamos observando tranquilamente las coordenadas en x del vector u, que sería u1, este valor sería u1, y estaríamos observando el vector en su componente en y en u2, o el valor que sería u2. En este caso, este vector v, ¿qué vendría siendo? Sencillamente trazamos acá y vemos que el v1 o la componente en x parte desde el inicio de ese vector hasta el final. Y de la misma manera tenemos el vector v2, o sea, la componente en y, desde donde inicia ese vector hasta el final. Entonces aquí tenemos representado sencillamente la suma que estábamos haciendo acá, u1 más v1, u1 más v1, sería desde el inicio del vector, cuando comenzamos a hacer la suma, hasta el último vector que estamos sumando. De la misma manera pasaría con esta parte vertical, sumaría u2 más v2 y conseguiría la componente vertical de ese vector, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería entonces mi vector resultante? El vector resultante, o el vector suma, en este caso parte desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector que estoy sumando, y aquí estaría representada esa suma, es decir, esta componente en x, que era la que obtuvimos al principio, más, o mejor dicho, coma, la componente sobre el eje y. Vamos entonces con otro caso, esta vez cuando la suma es de más de dos vectores. Cuando tenemos una suma de más de dos vectores, en este caso u, v y w, entonces la suma se representa de la misma manera. Sumo componente en x con componente en x con componente en x y obtengo la primera componente de ese vector suma, que sería obviamente en x. Luego tendría la componente en y más esta componente en y más esta componente en y, y tendría la otra componente como tal. Entonces vamos a hacer estos tres vectores, sumarlos y veamos cómo nos queda. En este caso no voy a dibujar el sistema de referencia para hacerlo un poquito más rápido. Coloco cada uno de los vectores de la manera en que les dije. El primer vector desde un punto
y comienzo cada vector siguiente en la misma dirección y en el mismo sentido. Tengo que ir colocando cada uno de ellos. Donde terminó uno, coloco el inicio del otro. Donde terminó uno, coloco el inicio del otro. Y vamos a obtener este vector suma. ¿Y de dónde lo obtuvimos? Sencillamente de la suma de cada una de las componentes. De la componente en X de U1, V1, W1 y la componente Y que sería U2, V2 más W2. Entonces es bastante sencillo cuando estamos trabajando en forma algebraica, pero en forma gráfica hay que tener mucho cuidado porque estas medidas de estos vectores tienen que ser exactamente las que tomamos al inicio y tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido. O sea, no puedo inclinar un poquito más o un poquito menos cada uno de esos vectores porque me daría otro resultado. Ok, vayamos con la suma de vectores por el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es simplemente una opción alternativa a lo que acabamos de ver, en donde solamente podemos hacer suma de dos vectores en dos, es decir, en pares. Si quiero hallar una suma de tres vectores, primero sumo los primeros dos, el vector resultante, ese va a ser el que voy a sumar a continuación con el tercero, ¿sí? Entonces tiene una pequeña desventaja. Entonces volvamos otra vez al ejemplo del vector U y el vector V, cómo se suma en forma gráfica. El método del paralelogramo hay que especificar que es solamente en forma gráfica. ¿Y por qué se llama paralelogramo? Porque forma esta figura geométrica. Veamos. U lo traslado al origen del sistema de referencia o viceversa, traslado el sistema de referencia al inicio de U. Y V, en vez de trasladarlo al final donde habíamos hecho anteriormente los ejemplos, lo trasladamos al origen también del sistema de referencia, ¿sí? Entonces ahora tenemos el vector U y el vector V, ambos partiendo desde un mismo sitio pese a que los estoy sumando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente mido, o sea, si lo estoy haciendo en un cuaderno, una libreta, mido con una regla cuánto mide este vector. Y paralelamente trazo esa medida desde el inicio del vector que estoy sumando, que en este caso sería U. Y este sería el vector V como tal. O sea, simplemente estoy dibujando el mismo vector V, pero en forma paralela desde este punto, ¿sí? Y de la misma manera hacemos con U. El U, mido cuánto es, lo traslado en forma paralela y en forma paralela trazo mi otra flechita, ¿sí? Ahora tenemos el paralelogramo y de allí es que viene el nombre. Y simplemente vamos a tener, bueno, ya tenemos la coordenada en X y Y de U. Tenemos también lo que mide V1 y V2 en X y Y. Y lo que hacemos es simplemente trazar la flecha de suma que va desde el inicio hasta el final. Tal cual como hicimos anteriormente, que partíamos desde el inicio hasta el final, vamos a hacer este método. Y bueno, ya tenemos las coordenadas en U1 más V1, que sería la coordenada en X, y la coordenada en Y, que sería también la suma de U2 más V2. Vamos a ver ahora algo que es la desventaja. Bueno, la desventaja es simplemente que se tiene que sumar vectores de 2 en 2, a diferencia del anterior, que podíamos hacer la suma de 3, inclusive muchísimos más vectores que podemos irlos colocando uno detrás del otro. En cambio, este tiene que sumarse de 2 en 2. Ya tengo este vector resultante. Si hay un vector suma adicional que tengo que hacer, simplemente tomo este resultante en vez de tomar estos dos, U y V. Y entonces con este vector es que hago la suma con el tercer vector. Vayamos ahora con algún ejemplo de esto de suma de vectores. Si U es igual a 2,4, o sea, componente en X, componente en Y, y de la misma manera V, 4 y 1, la suma sería 2 más 4 y 4 más 1. Lo que tenemos acá, componente en X con componente en X, componente en Y con componente en Y. ¿Qué vamos a obtener entonces? Bueno, gráficamente, supongamos que otra vez son estos vectores y los trasladamos al sistema de referencia, tal cual como hicimos anteriormente.
obtenemos que la componente en X y en Y de U es 2 unidades y 4 unidades respectivamente. Ahora con el vector V tendríamos que desde aquí hasta el final mediría 4 en la componente en X y 1 en la componente en Y. Ahora, ¿cuál sería el vector suma? El vector suma sería sumar 2 más 4, que nos daría 6, y sumar 4 más 1, que daría 5 en la componente en Y. Trazando el vector, que sería este caso color rojo, haciendo la connotación con las componentes, esto sería este vector que está acá. Básicamente el vector lo que tenemos es que vale 6 en X y 5 en Y. 6 en X, 5 en Y, después de haber hecho la suma de estos dos componentes y de estos dos componentes. Vayamos ahora con lo siguiente. El segundo caso o la segunda operación que podemos hacer con vectores es el de resta. Nuevamente tenemos estos dos vectores U y V, cada uno con sus componentes, y la resta, ¿cómo se hace? Sencillamente, si voy a restar U menos V, sencillamente voy a tomar la componente del primero, que sería la positiva, menos la componente del segundo, que en este caso con el menos sería negativo. Entonces tendría U1 menos V1 y de la misma manera U2 menos V2, que sería esta componente que está acá. Nuevamente, la operación de resta de vectores nos da como resultado otro vector. Tenemos estos dos vectores, U y V. Nuevamente, si queremos hacer una resta, nosotros tenemos que declarar algo que se llama el vector opuesto, gráficamente. ¿Qué es el vector opuesto? Sencillamente, si tengo que V va en esta dirección, el vector opuesto va en la misma dirección, pero con el sentido contrario. Recordemos que el sentido nos los da la punta de la flechita. Si esto iba hacia la derecha, el vector opuesto entonces tiene que ir hacia la izquierda. Sin embargo, tiene que tener la misma medida, es decir, medir exactamente igual al otro vector y tener la misma inclinación, que en este caso es la dirección, tener la misma dirección. Solamente varía el sentido. Ok, el vector opuesto es lo que voy a trasladar. No voy a trasladar el vector V, voy a trasladar el vector opuesto, que es el que tiene el negativo. Entonces trazamos nuestro sistema de referencia. Este sería el vector U y el vector V lo traslado a la punta donde había terminado el anterior vector. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Si sabemos, como hacíamos en la suma, que el vector resultante va desde el inicio hasta donde terminó ese vector, entonces lo que nos va a quedar es esto. Bueno, tenemos que recordar que esta es la medida en V1, en la componente en X, solo que va en sentido contrario el vector, y esta es la medida del vector V2. Quiere decir que si yo resto U1 menos V1, voy a obtener este espacio que tengo aquí vacío. Y de la misma manera, si yo tengo este U2, este segmento, y le resto este segmento que está acá, me va a quedar este espacio vacío que tengo acá, que es lo que ocupa nuestro vector. Esto sería U1 menos V1, y esto sería U2 menos V2. Y allí podemos trazar nuestro vector resta U menos V. Y ya tenemos nuestro vector de resta teóricamente. Hagamos ahora un ejemplo. Tengo el vector 7,5 y el vector 4,1. Para hacer la resta de U menos V, resto 7 menos 4, tal cual como está acá, 7 menos 4, componente con componente, y 5 menos 1, 5 menos 1. Estos son nuestros vectores, como lo habíamos hecho en el caso anterior. Entonces tenemos que declarar nuestro vector opuesto, que sería misma dirección, sentido contrario. Traslado el vector, esto sería 7 en X, 5 en Y. Traslado mi vector opuesto, recordemos que cuando hablamos de opuesto es con signos contrarios. Aquí sería 4 en X, 1 en Y, o sea, va en dirección contraria ahora. Y lo que vamos a hacer es restar 7 y le resto 4, que es lo que hicimos acá, 7 menos 4, estamos consiguiendo 3 unidades, que es este espacio que está acá. Y ahora 5 y le resto 1, vamos a conseguir este espacio que está acá, que viene siendo
4. Quiere decir que nuestro vector u menos v viene siendo sencillamente 3 en x y 4 en y, lo que tenemos acá. ¿Sí? Pasemos ahora a la tercera operación, que viene siendo la multiplicación escalar por un vector. ¿Qué es este tipo de multiplicación? Bueno, si tenemos el vector u representado por estas dos componentes, u1 y u2, y tenemos un escalar, sabemos que un escalar es sencillamente, para verlo de forma práctica, es un número, tenemos k, entonces multiplico k por u, aquí se fue la flechita, el k no debería tener parte de la flechita, k por u, y esto nos va a quedar que el k lo voy a multiplicar con cada una de sus componentes, es decir, k lo multiplico por la primera componente, que es en x, y la segunda componente, que es en y tendría la multiplicación escalar por un vector. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Supongamos que aquí tenemos el vector u, ¿sí? Y vamos entonces a hacerlo mejor con un ejemplo. Coloquemos acá este ejemplo que está acá. Si u es igual a 2,1, o sea, 2 unidades en x, una unidad en y k es igual a 3, vamos a hallar este vector k por u. Sencillamente multiplico el 3 por este 2 y el 3 por este 1 y nos va a quedar lo que tenemos acá, 3 por 2, 3 por 1, o lo que es igual 6,3. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Este sería nuestro vector. Si observamos acá, k representa la cantidad de veces en sí que yo voy a repetir el vector. Es decir, si esta es la medida de un solo vector, lo multiplico por k, que es 3, y voy a tener 3 vectorcitos del mismo tamaño, uno detrás del otro, ¿sí? Entonces vamos a tener esto, que esto tiene que medir 6 unidades, que es el resultado de la multiplicación, 6, y vamos a tener el resultado de 3, que viene siendo el resultado en la componente en y. Si trazamos el vector 3u, sería este vector en rojo, esto tiene que quedar exactamente paralelo, este sería nuestro vector 3u. ¿Qué es lo que puedo hacer o para, digamos que visualizarlo de mejor manera? Sencillamente este u se va a repetir en 3 ocasiones, 1, 2 y 3. Okay, entonces aquí tendríamos los 3 vectores u, u1, u1, u1 y u2, u2, u2. Nuevamente sería 2 más 2 más 2, que nos daría 6, y 1 más 1 más 1, que nos daría 3. Y esta es la representación gráfica de un producto escalar por un vector. Hasta acá la clase de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Recuerden que es totalmente gratis. Hasta luego.